Bueno, vuelvo y, ajá, apareció ¿Cómo estás, con Chris? todo un abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien. Bueno, los problemas del internet que son terribles. Bueno, yo hice previamente una gran presentación sobre tu persona. Comencé dentro de lo que conozco de ti de hace tantos años y una de las cosas más importantes para alguien que está en este mundo dirigencial es que eres atleta, fuiste atleta de alto rendimiento y conoces absolutamente todas las penurias y las cosas que pasan los atletas de alto rendimiento cuando está en el mundo del deporte. Otón, bueno, hago de nuevo la presentación. Otón es uno de los, yo creo, uno de los grandes gerentes eh, que tiene el canotaje actualmente, mexicano, miembro del Comité Olímpico Mexicano, eh, un hombre que aparte de eso comparte una pasión que creo que todos los venezolanos practiquemos otro deporte o no, es el béisbol, y que aparte de eso diriges una extraordinaria organización en el béisbol mexicano. Ok, voy a comenzar aprovechando que tenemos la conexión y que tenemos internet, Otón, de hacerte la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor compromiso que has adquirido en tu carrera dirigencial? Pues mira, yo creo que todos los que hemos estado en el deporte, una de las cosas que siempre nos proponemos es que los que vienen detrás de nosotros vivan un deporte más sano, más recto, con mejores oportunidades. Y en ese sentido es para mí pues un gran reto el lograr que la gente que de alguna manera practica algún deporte pues tenga las condiciones para hacerlo, que tenga las facilidades, que cada día pues haya mejores opciones en cuanto a instalaciones, equipamiento, capacitación para que los entrenadores verdaderamente tengan los conocimientos. Creo que a muchos de nosotros en nuestras generaciones nos tocó vivir aquel tiempo en donde no había entrenadores, después llega pues esa camada de entrenadores cubanos que llegan a nuestros países y que empezamos a ver ya el deporte de una manera un poco más sistematizada, pero creo que para mí algo fundamental es generar esas oportunidades, generar esas igualdades en las condiciones cuando se dan pues todos estos procesos selectivos que también pues en muchos momentos a muchos atletas pues les ha costado trabajo y ha sido una complicación para ellos el lograr pues digámoslo así enfrentar las condiciones que conlleva un deporte de alto rendimiento, ¿no? Claro. Otón, ¿y qué te motivó a continuar después de culminar tu vida en el alto rendimiento? ¿Qué te motivó a entrar en la vida dirigencial? ¿Qué te lleva a tomar ese camino? Pues mira, la verdad es que un enorme gusto por el deporte, un enorme gusto por lo que había vivido como atleta y creo que algo que sí marcó esta decisión fue el hecho de haber vivido tantos y tantos problemas. A mí me tocó, pues bueno, asistir, por ejemplo, a la Universidad Mundial en Zagreb, Yugoslavia, y pues que la delegación mexicana no llevara recursos para pagar el hospedaje y que nos expulsaran de la villa y cosas que pues llegábamos y no teníamos embarcaciones para remar. En mi primera competencia internacional, pues más era la risa de los competidores europeos de ver el tipo de palas que llevábamos, tú sabes, la pala de kayak que utilizábamos, pues eran palas que pues habían utilizado en Rumanía en los años 60, principios de los 70 y que realmente pues para los años 80 pues ya era algo totalmente obsoleto y que no había forma de que esto permitiera pues tener el rendimiento que se estaba buscando. Creo que en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Aquellas oportunidades cuando me tocó empezar como atleta de alto rendimiento, en donde pues prácticamente tú cubrías al 100% tanto tu preparación como la parte de los viajes. Hoy creo que nuestros países se ha ido transformando y creo que de diferentes maneras, pero hoy sí los atletas tienen embarcaciones
mucho más modernas, tienen una preparación por entrenadores que tienen una formación específica en el ámbito del entrenamiento deportivo. La parte de los viajes, pues bueno, creo que sí es en mucho mejores condiciones. ¿Cuántos de nosotros no nos tocó hacer nuestros primeros viajes a Europa y que eran esos vuelos que eran mortales porque viajabas de México a Estados Unidos, a alguna ciudad, luego otra ciudad de Estados Unidos, luego ya cruzabas el charco, pero llegabas a una ciudad en Europa, de ahí viajabas a otra, entonces eran viajes de 24 horas que pues eran mortales para alguien que pretendiera competir. Y hoy, pues bueno, a mí me ha tocado ya vivir con los atletas actuales, el que tienen condiciones, el que las becas, ¿no? Yo recuerdo que la beca que yo recibía era una beca, pues que al reunirla por todo un año, con trabajo si podía uno adquirir material pues del más sencillo. Hoy creo que ya en muchos de nuestros países los apoyos en cuanto a becas pues también son importantes. Se han creado fideicomisos, se han creado estímulos al deporte, se han creado impuestos en algunos de nuestros países para que el deporte de alto rendimiento tenga los recursos y creo que sí estamos hablando de los años 80 a la fecha de un deporte totalmente diferente. Totalmente distinto, estoy de acuerdo contigo. Aunque no iba dentro del temario que quería hacer, tocaste un punto que a mí me llama poderosamente la atención y me ha gustado mucho, porque mis vínculos con la Federación Mexicana han sido, fueron y siguen siendo, estando tú, no estando, continuando, muy, muy estrechos. Y mi pregunta es, ¿esa influencia rumana a dónde llevó al deporte del canotaje mexicano? ¿Crees tú que fue determinante en el desarrollo final de ese producto final que tienen ustedes hoy con canoístas, kayakistas de primera línea a nivel mundial? Por supuesto, yo creo que hubo una época ya en los años 90 cuando de alguna manera se presenta la posibilidad de que México se hace del campeonato mundial en 1994, que se da una coyuntura, empieza a llegar, tenemos a Pavel Blau, que es el primer entrenador, un checo que llega a México y se empiezan a hacer una serie de cambios, de alternativas en la forma de entrenar. Por supuesto que los rumanos vinieron a transformar la parte de la canoa, pues bueno, con muchas pues, consideraciones o con cosas que podemos decir que le facilitaron o se dio para que el resultado fuera como fue, pero al final del día tener un campeón mundial como quiera que sea es algo extraordinario. Eso se logró de alguna manera con Everardo Cristóbal Quirino. Sin embargo, desde la llegada de los rumanos tú puedes ver que tanto la parte del kayak asistió a Juegos Olímpicos, en la parte de la canoa pues fueron finalistas. Entonces realmente por supuesto que tuvo un impacto muy importante. Creo que también pues es una realidad que al día de hoy esa experiencia, ese conocimiento pues no fue actualizado realmente, pues tanto Yiku como el propio Lalu, en términos generales, son gentes pues que a lo mejor tienen una base muy importante, pero ya avances tecnológicos que hoy conocemos en aspectos ya del seguimiento, del entrenamiento, de la generación de información para poder tener una mejor toma de decisiones, creo que ahí se han quedado rezagados y es ahí donde es necesario en nuestros países el crear cuadros y hoy pues bueno hay como tú sabes Joao Tomasini está haciendo un gran esfuerzo para lograr estas cuestiones de cómo formar cuadros que realmente puedan hacer que nuestros países se transformen. Cada vez se hace más difícil los tipos de cambio en las monedas europeas, en las monedas del dólar específicamente, pues hacen cada vez más difícil a nuestros países el tener técnicos europeos, ¿no? Nos sale demasiado caro y entonces tenemos que voltear alternativas que puedan ser de muy buena calidad, pero de gente que sea originaria de nuestros países. Es ahí donde yo creo que se radica parte del éxito que podemos tener más adelante con la gente que nosotros logremos formar y con la gente que hoy deja de ser atleta y se convierte en gente que conoce el mundo del canotaje, que conoce el mundo del entrenamiento, algunos de ellos ya con una formación muy importante. La verdad fue grato y sorpresivo el saber que, por ejemplo, en Brasil, este chico Thiago, que pues ya tiene un doctorado en canotaje, pues son aspectos que eso no lo veías hace 20 años, ¿no? Hace 30 años, pues ni pensarlo, ¿no? Los entrenadores que teníamos era gente que había practicado el deporte sin ningún estudio y que a veces, pues bueno, a mí me tocó una generación en donde
te decían no hagas pesas porque te haces lento y entonces pierdes la Sí, velocidad y ya no puedes tener rendimiento. Y cuando llegamos a la exactamente. primera competencia en Europa, un campeonato mundial juvenil, pues nos encontramos que las chicas levantaban más peso que nosotros y por lo tanto pues estábamos nosotros muertos, ¿no? Entonces, sí son de los aspectos que definitivamente pues hoy han cambiado. Otón, y dime algo, ¿qué futuro ves en el canotaje mexicano ahora? Y, ¿y qué visualizas tú para el canotaje mexicano en un futuro inmediato? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves avanzando? ¿Cómo crees tú que llegará? ¿Va a seguir avanzando el canotaje mexicano? Mira, yo te voy a decir, el canotaje en México tiene una dificultad. El canotaje en México creció por una coyuntura de un evento deportivo que se creó en el país, que era la Olimpiada Nacional, y en donde los estados buscaban tener un rendimiento, y ese rendimiento requerían de medallas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eran las competencias entre los gobernadores, una competencia más política que deportiva, de tratar de demostrar quién era el que estaba haciendo un mejor papel en la parte de... Exactamente igual ha sido en Venezuela. Y bueno, creo que ahí parte del problema es que las personas que iniciaron este desarrollo, esta creación de, pues digamos, los polos en donde se desarrolló el canotaje en México, cometieron un error. Te puedo decir que a diferencia, por ejemplo, del remo, en los lugares donde se practica el canotaje son lugares de pescadores, de gente muy humilde, que difícilmente tiene las posibilidades, ya no digas tú de la compra de material y equipo, sino de la alimentación necesaria para un atleta que está entrenando 6 a 8 horas diarias, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente fue un error de planeación. En vez de buscar lugares en donde hubiera un nivel socioeconómico medio o alto, en donde pudieran ir tomando cada vez más, digamos, este mecenazgo, este patrocinio hacia el deporte por parte de cada uno de los padres de familia o por parte de instituciones privadas, no lo hicieron así y dependemos 100% del gobierno. Y hoy que se están dando todo este tipo de problemas de carácter, pues desde sanitario, porque hoy con esta contingencia del COVID, pero también los problemas que han tenido nuestros países en el ámbito económico mundial, pues lo hacen muy complicado, porque sí es un hecho que prácticamente en México el 80% de los lugares en donde se practica el canotaje tienen la prerrogativa de que requieren necesariamente del recurso público para poder funcionar. En el momento que no hay recurso público, el canotaje desaparece. Entonces, esto es algo que en la estructura de la creación, del desarrollo del deporte, estuvo mal planteada desde mi punto de vista. Yo creo que hoy la opción que hay es esa gente que está empezando a practicar el canotaje de una manera más recreativa, en una forma en la que pues hacen recorridos, en la que hacen pues diferentes aspectos, no solamente en un aspecto recreacional, también en un aspecto deportivo, pero no en un aspecto competitivo como lo conocemos en nuestras federaciones. Yo creo que hoy la masificación se va a dar más por el lado de esa gente que va a ir y va a practicar el deporte por gusto, y ya de ahí algunos enamorados, hijos de la gente que hoy está practicando, se pueden convertir verdaderamente en atletas del futuro, ¿no? Porque sí soy, pues a lo mejor un poco pesimista en el sentido de que no veo a nuestros países de Latinoamérica con una inversión continua y constante en el sentido de montos, en el sentido de tiempos, porque también ese es un problema, ¿no? Creo que en varios de nuestros países, a veces nuestros entrenadores se quedan meses sin recibir su salario, y pues eso también es un problema, pues porque, pues como decía mi padre, ¿no? Todos tenemos malas razones, y una de ellas es pues que comemos 3 veces al día, y que cuando la familia no tiene esos 3 alimentos, pues tenemos que buscarlos en algún otro lugar. Entonces, sí veo un riesgo, sí veo un momento en el que hay que reinventarse en la parte del canotaje, y creo que sobre todo en países como Venezuela y México, pues enfrentaremos situaciones muy complicadas en lo que respecta a los próximos años. Fíjate que continuaba con una pregunta que prácticamente o sea, quiere decir que en los últimos 2 años en México ha habido un cambio significativo en las políticas deportivas, ¿cierto?
Sí, mira, por supuesto que ha habido cambios. Incluso, pues tú sabes, uno de los problemas más graves que tiene el deporte en nuestros países es que generalmente la gente que llega al Ministerio del Deporte son o exdeportistas que son grandes representantes de nuestros países o gente, bueno, que desafortunadamente estos grandes deportistas no tienen una formación académica que les permitan realmente generar, digamos, todos los planes, todas las estrategias, todos los diagnósticos para poder realmente establecer líneas de acción que lleven al deporte a una mejor condición. La realidad de que nuestros países pues también cada vez tienen menos recursos y que también han llegado personas, por ejemplo, en México, el anterior ministro del deporte fue una persona que antes de ser ministro del deporte era una persona que se encargaba de todos los temas relacionados con la seguridad del país, con temas de narcotráfico y todo este tipo de cosas. ¡Wow! Pues en realidad, pues bueno, creo que ahí hubo ciertas circunstancias que no fueron del todo favorables. Hoy se suma a esa problemática el hecho de que la pandemia le permitió al presidente de la República el tener el control sobre los fideicomisos que maneja el gobierno. Entonces es muy probable que el único lugar de donde hoy por hoy el atleta mexicano tiene la posibilidad de obtener apoyos desaparezca. Entonces ese es uno de los riesgos también muy grandes que yo veo en el tema del deporte amateur, no solamente de la práctica de nuestro deporte querido que es el canotaje. Claro. Ahora fíjate, es importante, por ejemplo, saber que también quisiera, porque también estás viviendo una época de cambios en el deporte mexicano. Y una de las cosas, por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia en la sinergia con el Comité Olímpico Mexicano? Y los tiempos que va a gobernar ahora Ivan Illich, y obviamente tuviste muy de cerca la obra de Mario Vázquez Raña. ¿Cómo ves, qué diferencia ves en estos dos estilos ejecutivos y qué futuro le ves a Ivan en Panesport? Pues mira, yo creo que en su momento los dos han tenido pues un perfil muy importante para realizar su función. Yo creo que don Mario Vázquez Raña fue un líder de ese tiempo en donde las grandes organizaciones sindicales, los movimientos partidistas en nuestros países de Latinoamérica, pues tenían un impacto muy grande. Hoy las redes sociales, hoy el esquema social que tienen nuestros países se ha transformado y hoy encontramos pues una comunicación mucho más directa, mucho más amplia en lo que son las redes sociales y yo creo que es ahora cuando llega esta nueva administración a Panam Sport, que llega gente con conocimiento en la parte de marketing, que llega con conocimiento en la parte de relaciones públicas, en la parte de negocio, en la parte empresarial. Creo que no solamente el presidente, sino gente que está trabajando con él, como es Ibar Cisniega, como es Ricardo Probert, son gente pues que han estado no solamente en el deporte de sus respectivos países como gente del Ministerio del Deporte de manera muy importante, sino ya también empresarios. Ibar Cisniega, pues tanto en la parte de los Juegos Panamericanos, él como empresario que ha logrado pues diferentes planteamientos y que ha creado también una escuela dentro de la administración del deporte, como por ejemplo el caso de Horacio La Vega, que es otra gente que estuvo ahí en los Panamericanos de Guadalajara y que hoy se convierten en empresarios del deporte y que tienen una visión distinta, no esa visión corporativa, no esa visión pues tal vez de seguimiento a ciegas que se tenía en el pasado, sino una visión más de cómo participar, cómo estar un poco más cerca de la gente. Tú recuerdas el liderazgo que había antes, era un liderazgo en donde el Señor era Dios y todos los demás teníamos que estar, digamos, cuidando los intereses que él buscaba, y el que no lo hacía se veía como alguien que era enemigo al sistema, ¿no? Y entonces esos sistemas pues ya no pueden seguir así, y creo que eso lo han entendido perfectamente. Y tú puedes ver desde cuestiones tan sencillas como el hecho de haber cambiado el nombre, porque antes, pues Organización Deportiva Panamericana, ¿no? Un nombre tal cual ejemplificado en este tema que te digo del corporativismo que tenía no solamente el deporte, los sindicatos, sino todo. Y hoy no, hoy cambia y es Panam Sports. Un nombre
Pegajoso, un hombre que tiene todo un esquema de mercadotecnia, que tiene una imagen. Tú puedes ver cómo la parte de todo el desarrollo tecnológico en cuanto a la página de internet, en cuanto a los comunicados, pues tiene un componente fundamental ya enfocado hacia hacer un producto atractivo, y esto creo que es algo necesario y algo que también en nuestras respectivas federaciones nos hemos quedado a la saga, porque hoy tenemos Claro. que ver a las federaciones no solamente como el máximo organismo deportivo del país, sino como una empresa, y que tiene que ser atractiva para que podamos captar nuevos afiliados, que pueda hacer eventos deportivos para que también haya mecanismos de financiamiento, que pueda tener también sus propios servicios. En México, con la ayuda del gobierno de la Ciudad de México, yo logré que uno de los centros que tenían ahí, pues nos lo otorgaran a la Federación de Canotaje. Comenzamos a hacer, pues bueno, tú sabes, incluso ahí la Confederación Panamericana de Canotaje, perdón, a través de Joao, de nuestro gran amigo Joao Tomasini, pues tuvimos ahí el Campamento de América de Canotaje. Ya fueron a entrenar gente de Portugal, de España, de Japón, de diferentes países de Europa, también, pues Mi de querida Virginia Uribe. así es, ¿no? Y fue pues a través de crear un centro de alto rendimiento. Y yo te puedo decir, o sea, nosotros este año que pasó, tuvimos ahí un problema de la administración de Octavio Morales en donde no pudimos recibir recursos y fuimos autofinanciables, ¿no? Nosotros logramos pagar los salarios de prácticamente todos los que elaboraban en la federación, tener un remanente, incluso pues en ciertos momentos, como tú lo sabes, pues bueno, hay retrasos muy importantes en lo que es el otorgamiento de los recursos por parte del gobierno para ir a los viajes, pues pagamos para Fíjate, tratar de estar dentro de lo posible en los tiempos que marcan los organizadores. Dime. haz un paréntesis, porque hay una persona que es el coronel César Marquina Peña, tiene un deporte muy bonito que es la esgrima, y está preguntando que cuál es la posición actualmente del Comité Olímpico Mexicano y la gobernanza del deporte en México. Es uno de los grandes temas del presidente del Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo se maneja actualmente la gobernanza entre gobierno y Comité Olímpico Mexicano? ¿Cuál es la posición del Comité Olímpico Mexicano en este momento? Pues mira, en principio te puedo decir que no ha sido sencillo para el Comité Olímpico. Primero por cuestiones políticas, después hoy por una cuestión, digamos que es una decisión del señor presidente de la República, en donde estableció que las instituciones privadas ya no iban a tomar esa batuta de recibir recursos del gobierno para realizar actividades que le corresponden al propio gobierno. Entonces, hoy por hoy, el Comité Olímpico Mexicano se está teniendo que reinventar. En la parte de gobernanza, pues está buscando no solamente que las federaciones se profesionalicen, y que hablo con profesionalizar a las federaciones. A mí me tocó y tuve la oportunidad de estudiar el MEMOS, esta maestría que tiene Solidaridad Olímpica, junto con distintas instituciones, y el proyecto que a mí me encomendó el señor presidente del Comité Olímpico Mexicano, el licenciado Carlos Padilla Becerra, es precisamente cómo desarrollar la gobernanza entre las federaciones deportivas. Y ahí es que se creó todo un esquema de formación para los presidentes de federación. Y esto es algo, yo creo que puntual y coyunturalmente trascendente en lo que estamos conversando, el hecho de que un presidente de federación puede hacer la diferencia. Tú puedes observar en ciertos deportes como un presidente que tiene una visión mucho más empresarial, que tiene conocimientos de administración, no solamente de su deporte, logra que su federación crezca, tenga un desarrollo. Y como ves, también hay ciertos presidentes que tal vez sin esa visión empresarial, sin los conocimientos administrativos necesarios, únicamente a lo mejor con el poder de gestión que tienen con el gobierno, es con lo que viven, ¿no? Entonces yo creo que ahí es algo que tiene que transformarse. Se está intentando, tú sabes, la autonomía de las federaciones, el hecho de que, pues bueno, todavía tenemos mucha gente que está, digámoslo así, sin romper ese paradigma de que al ser presidente de la federación, en ese momento, por obra y gracia del Espíritu Santo, te conviertes en un todo sabedor. Y entonces el tema que existe es que no se quieren capacitar. Me ha tocado impartir cursos a los presidentes de federación y desafortunadamente no asisten.
te envían al gerente o te envían a alguno de los miembros del consejo directivo, pero no hemos logrado en México, y creo que es algo que es parte del reto que se tiene, el que los presidentes de federación en México entiendan que en la medida de que estén mejor preparados para el cambio y para la administración de estos nuevos retos, van a poderlo hacer de mejor manera. Es así que yo te digo que esto es algo en donde lo que tiene, digamos, la mayor deficiencia es en el poder de convencimiento y de transformación en la ideología y mentalidad de los propios presidentes de federaciones deportivas nacionales. Claro. Ahora fíjate, hablando del tema educacional, Joao Tomasini presenta a la Junta Directiva de la Federación Panamericana una gran novedad, la creación de una licenciatura prácticamente a través de vía internet para jueces, entrenadores y dirigentes. ¿Qué expectativas tienes tú respecto a esta iniciativa de Joao en la creación de este instrumento de educación? Pues mira, yo en principio te puedo decir que es lo mejor que creo que pudo haber hecho nuestro presidente de la Confederación. Creo que la única manera en la que puedes transformar el deporte y digamos en este caso al canotaje es a través de tener gentes más preparadas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ya es un éxito el haberlo pensado y propuesto y, digamos, trabajado para que esto suceda. Creo que también, bueno, algo que no estoy seguro si está pasando en todos los países, en México sí sucede, el que esta pandemia, al tenernos en casa ya por más de un mes, al tener a todas las universidades sin la posibilidad de que los alumnos estén en las aulas y que los profesores estemos ahí impartiendo clase, ha dado pues como resultado el que se abra y que se conozca y que se acepte esta cuestión de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque generalmente mucha de la gente en el pasado como que veía la educación a distancia como algo no tan práctico, ¿no? Y creo que era más un tema de no aceptarla que no funcionara en realidad. Entonces, es así que hoy por hoy, con lo que estamos viviendo, yo te puedo decir que el 80% de los estudiantes mexicanos hoy están salvando su semestre, salvando su año escolar a través de la educación a distancia, a través de las plataformas que cada vez son más accesibles y que cualquiera puede tener. Entonces yo creo que lo que está haciendo Joao Tomasini con la alianza con una institución de educación, con el nombramiento y digamos la contratación de un coordinador en el ámbito de la planeación y desarrollo de todo este contexto de lo que es la preparación y formación de cuadros tanto directivos como técnicos, es algo que verdaderamente vale la pena. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se nos ocurrió esta iniciativa y era necesario que pasara lamentablemente esto que está sucediendo para que esta idea cuajara, ¿no? Porque obviamente en una sociedad que se puede mover libremente, pues no tiene ningún tipo de inconveniente. Ahora fíjate, ¿cómo es el futuro de los Juegos Olímpicos de Tokio? Y obviamente su aplazamiento por el COVID-19. Pues mira, yo te podría decir, el aplazamiento de los Juegos, pues evidentemente tiene dos contextos. O bueno, vamos a hablar de dos porque no hay mucho tiempo. Uno es el económico, en donde hay una estructura y que van a sufrir un gran problema porque todos esos recursos que están de una manera destinados a los olímpicos un año más. Perdón, disculpa. Esto es lo que nos toca por estar en casa. Dame un segundo solamente. Ya va. Mamá, ¿dónde está Julián? Ya, mami, ya. Eso es lo que nos toca el COVID-19. Ya viene la mamá. Ya viene. Bueno, ya.
Estamos en vivo. Estamos en vivo. La bebé quería ver una película. Entonces, ¿qué me decías tú sobre Tokio? ¿Sabes qué? Este, Bueno, Otón? mira, está comentando de Tokio, pero puedes ver ahí algunos de los comentarios que está haciendo la gente. Y bueno, algo que es cierto, ¿no? O sea, aquí uno, mira, no, déjame ver quién es. El caso de, permíteme un segundo, Daniel Crespo, está diciendo que no es un Ajá. problema exclusivo de los presidentes de federación. En efecto, sin embargo, yo como tú me hiciste la pregunta en torno a los presidentes de federación, pues es que lo mencionaba, pero en realidad lo que está siendo un problema es que sí hay una deficiencia en la parte de la administración y gestoría y en general de los que llevan las riendas del deporte. Hablaba un poco al menos de México y les decía pues que eran no, exdeportistas, que no tienen la formación administrativa o gente que nunca ha estado en el deporte y que está en otros ámbitos y que son los que llegan a dirigir los destinos del deporte. Entonces, por supuesto que totalmente de acuerdo con Daniel Crespo. También tenemos, pues bueno, aquí te están agradeciendo varias personas. Aquí hablan también de otras modalidades del canotaje. En ocasiones, pues bueno, depende mucho las características. Habla aquí nuestro gran amigo Carlos Muslow, que de alguna manera, pues bueno, es importante la parte del maratón, del surf ski. Creo que aquí un poco el tema es las características específicas de cada uno de los países que tienen, pues digamos, unos están en la parte de costa, otros están en el centro y tienen solamente lagos, no tienen grandes desarrollos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, tú conoces la parte del desarrollo del canotaje, se da en una pista que es una alberca de 2 kilómetros. Entonces, como que hay Sí. distintas coyunturas y por supuesto que tenemos que aprovechar cada una de estas modalidades y que son cosas que definitivamente hay que aprovecharlas para que sean una cosa que transforme al canotaje y no se vea solamente como el canotaje de pista o el canotaje de slalom el canotaje es muchísimas cosas y una de los retos que tienen las federaciones es cómo incluirlos a todos. A veces no es sencillo, porque yo daba a veces el ejemplo, ¿no? Cuando estás en una federación y tienes la parte, digamos, lo de pista, ¿sí? Pero resulta que quieres desarrollar el surf ski o cualquier otro, a veces no tienes los recursos ni siquiera para a veces el desarrollar otros en cuanto a infraestructura humana, en cuanto a infraestructura de varias cosas, se complica. Sin embargo, es el reto que se debe de romper y que hay que lograr hacerlo, ¿no? Ahora, fíjate, ¿y qué tipo de inversiones recomendarías tú para lograr masificar el deporte eh, a nivel regional? Y cuando hablamos a nivel regional, hablamos de toda América. Hablamos de un tema de globalización. ¿Qué tipo de inversiones recomendarías tú que deberíamos hacer para lograr esa masificación regional? Pues mira, yo creo que no es algo sencillo, yo creo que pues nadie inventa el hilo negro, yo creo que pues mira, tú sabes, varias veces se ha intentado. Hay una cosa, cuando tú tienes que hacer un deporte necesitas instalaciones o el lugar donde lo vas a practicar, necesitas material y equipo y necesitas gente que lo enseñe o que lo desarrolle. Entonces, en el factor de instalaciones, pues bueno, hay lugares en donde son propicios y las condiciones están y no hay problema. En la parte de material y equipo, pues sí hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy las embarcaciones y las palas y todo son extremadamente caras y poco accesibles. Prácticamente todos Sí. los de América pues tenemos que estar trayendo el material de Europa y eso pues al precio del euro es cada día más complicado. Sin embargo, pues también yo sé que se han hecho muchos esfuerzos para lograr esto y mientras no hay un mercado real de crecimiento, y ahí es un círculo vicioso muy complicado porque no hay suficiente gente que compre kayaks. Entonces Exactamente. no hay posibilidad de tener una empresa que sea rentable para la venta de kayaks en nuestros respectivos países. Ahora, la geografía que tiene nuestra América es una geografía muy complicada. Yo ponía el ejemplo, yo tengo bueno, en México hay dos asociaciones, Yucatán y Baja California en la parte de Ensenada. Déjame decirte que de la distancia que hay de Ensenada
a Yucatán a Mérida es la misma distancia que hay de Madrid a Moscú. ¡Wow! Entonces, son temas que verdaderamente hacen complejo el desarrollo en países como los nuestros. Entonces, Y pues bueno, yo creo te voy a que... hacer un paréntesis, te voy a Dime. hacer un paréntesis sobre ese tema. Exactamente igual en Venezuela nos está ya sucediendo, sobre todo por un tema complicado de transporte, entre dos ciudades, por ejemplo, entre Maracaibo y Ciudad Bolívar. Ir a un campeonato nacional, que generalmente lo hacemos en el centro del país, es sumamente costoso y tedioso. Entonces, estamos presentando un proyecto de regionalización, o sea, por zona, para que esos equipos se eliminen, algo así como el béisbol, de unas competencias regionales de 3, 4, 5 estados y puedan al final, porque es que las distancias en América no pueden, no tienen la solución que tiene, y tú y yo lo sabemos de toda la vida en Europa, porque nos ha tocado viajar en trenes en Europa, sobre todo para ir de una ciudad a otra. América no las tiene. Las carreteras tampoco permiten, como en Europa, cargar esos trailers llenos de botes. Recuerdo una situación una vez con la Federación Mexicana, en unos Juegos Centroamericanos del Caribe, que Venezuela dependía, en esos convenios que tienen las confederaciones, de los botes que México iba a llevar hasta Guatemala, y usted, el tema fronterizo entre Honduras y Guatemala, o México y Guatemala, es tremendo. Hay un paso que aparentemente pega muchísimo viento, es mar y mar de lado y lado, y prácticamente se les voltea el trailer. Sí, pues mira, realmente pues hay muchos problemas en nuestra zona. Tenemos problemas de guerrillas, tenemos problemas de narcotráfico. Entonces no solamente son las distancias, es la dificultad de los terrenos. Las carreteras, pues nunca puedes comparar una carretera de un país latinoamericano con las carreteras que tú encuentras en Europa. Desde Portugal, España, Francia, realmente encuentras autopistas que te dan todas las condiciones. Aquí, pues bueno, sí te estás jugando en muchos momentos, pues como tú dices, el que el transporte pueda tener un accidente y tantas cosas. Entonces sí es un tema no sencillo, sí es un tema que se convierte en un dilema complicado, pero pues bueno, pues ese es el tipo de cosas que tenemos que sortear y hay que buscar la forma de cómo a través de una mejor gestión se pueden ir resolviendo todos estos temas. Y uno de los puntos Claro. coyunturales es precisamente el que a través de gente mejor preparada, con mayores condiciones en cuanto al perfil personal y profesional que tienen, pues eso permita enfrentar estas dificultades que sin duda son dificultades propias y características de nuestros estados latinoamericanos. Otto, ¿y qué te llevó a escribir sobre la administración de las entidades deportivas? ¿Por qué ese tema que obviamente es complejo para todos los que administramos de una u otra manera una entidad deportiva? ¿Por qué sobre ese tema? Pues mira, pasó por dos razones. Mira, la primera es que una de mis más grandes pasiones es el ser profesor. Y cuando yo estaba dando las materias de administración en las licenciaturas de administración y dirección del deporte, pues todos los ejercicios, todos los temas estaban enfocados o bien a traer conocimiento de la administración general para tratarlo de aplicar en el deporte, que no es algo malo, pero bueno, es algo que al final del día no te da ejemplos y no se maneja tan específicamente hacia lo que tú vives día a día, como el hecho de que también, pues bueno, realmente nosotros como latinoamericanos y en general como gente de habla hispana, pues son pocos los libros que encuentras en la parte de administración, en la parte de marketing. Hoy, por ejemplo, en una de las clases que doy en la universidad, pues estamos viendo la parte de patrocinio y qué difícil es encontrar una realidad que aplique a nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Porque no es lo mismo el encontrar un libro de Estados Unidos que hable de marketing deportivo, porque habla de NFL, habla de NBA, habla de realidades muy distintas a las que nosotros vivimos. Y es así que, bueno, yo traté de hacer algo que llevara un lenguaje en donde se pudiera, pues, tocar estas dos partes, ¿no? La parte del deporte y la parte también de la administración, que son dos aspectos que a veces parecieran como agua y aceite, pero que en realidad son dos cosas que se practican muy comúnmente. Yo cuando doy estas charlas
a los entrenadores y hablo de administración, pues yo les digo, ¿no? Que el mejor administrador que hay es un entrenador, porque planea, porque mide, porque está viendo los resultados. Sin embargo, cuando los pasas al ámbito, digamos, laboral, al ámbito de aspectos no deportivos, como que todas esas costumbres, todas esas cuestiones que tienen, pues como que las olvidan y se dejan de lado, ¿no? Entonces, es por ahí que de alguna forma esto pues tiene que modificarse y tiene que ajustarse, y una de las formas es dejar algo, digamos, concreto, escrito, para que cada quien tenga, al menos, mira, no pretendo en ningún momento pretendí que eso resolviera el problema, pero sí creo que les da algunas herramientas, y tal vez no para resolver, simplemente para generar en ellos esa semilla tan importante que es la que te permite, una vez que la tienes, el empezar a aprender cada vez más y irte perfeccionando en lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones que de alguna manera fueron importantes para la parte del libro. Aunque ya lo tocamos, y ya sabemos que no solo tener solamente el dinero del, del gobierno es un problema, ¿qué recomendaciones le darías tú a las federaciones deportivas para que pudieran convertirse en un holding empresarial? ¿Qué le recomiendas? Perdón, ¿sabes qué? No te escuché, se cortó. Ok, ¿qué recomendaciones le darías tú a las federaciones para que pudieran convertirse en un holding empresarial, en que pudieran generar sus propios recursos? ¿Me escuchas? Sí, sí te escuché. Mira, yo te podría decir que en primera instancia yo creo que algo que tenemos que cambiar es que las federaciones tenemos que ser algo que le sirva a la gente. Muchas veces nosotros queremos que se afilien a nosotros, pero no damos nada. En realidad lo único que hacemos es como que cobrar y permitirles la participación en una competencia, pero no damos facilidades. Yo creo que aquí un poco algo que no es fácil, pero que tendríamos que estar buscando, es cómo generamos esas alianzas estratégicas con marcas comerciales, con diferentes aspectos que permitan darle servicio y darle algunas cosas que verdaderamente se conviertan en un beneficio para aquella persona que esté dentro de nuestra federación. Ese es un punto. El segundo punto es, yo creo que tenemos que transformar, y la creación de eventos debe de ser algo diferente, y lo tenemos que ver más con un sentido empresarial y no solamente como un sentido en el que estamos viendo la parte deportiva y que si esta competencia es en tal momento porque es el momento ideal. A lo mejor no es el momento ideal, porque los momentos, tú fíjate cómo los momentos en los que son los momentos precompetitivos, sobre todo para eventos internacionales, son previos o son en los momentos en los que están en los exámenes finales de los atletas. Entonces, hay muchas cosas que de alguna manera nosotros estamos siempre enfocados hacia la parte totalmente del ámbito de la alta competencia. Y la alta competencia no representa ni el 2% de la gente que practica el deporte. Entonces, creo que una de las cosas que también se debe de hacer es invertir ese tiempo, porque en general, y bueno, no fui la excepción, cuando estuve como presidente, el 90% o más del tiempo que dedicamos, se lo dedicamos al deporte de competencia, cuando debería de ser diferente, debería de ser mucho más el tiempo que dediquemos hacia esa parte de cómo hacer atractivo, de cómo hacer que nuestra federación se convierta en un polo de beneficios y de información y de acercamiento y de generación de experiencias y de oportunidades para la gente que de alguna manera está practicando nuestra disciplina. Entonces, ese es uno de los... Dime. ¿Qué piensas? Fíjate, porque esto una cosa nos va llevando a la otra. Fíjate, cada día hace falta más recursos para una federación para poder mantenerse, como lo dices tú, tanto al día en materiales deportivos como al día en la cantidad de días y anualidades que estamos teniendo. Fíjate, ¿qué piensas tú de la cantidad de eventos que han surgido a nivel mundial? No solamente a nivel mundial, sino a nivel regional. Y si tú crees que esto es una diversificación de es una diversificación en la inversión que beneficia a todos, pero yo le voy a agregar algo. ¿Nos beneficia a todos o nos perjudica? Esa cantidad de eventos, ¿qué crees? Pues mira, yo te puedo decir que tiene dos vertientes. El problema es que si tú analizas, yo te voy a hablar del equipo mexicano de pista, ¿sí? De canotaje de pista.
O sea, son 4 o 5 atletas que son los que están viajando. La inversión que hace el país para que estén yendo a Europa y todo es altísima, ¿sí? Y sin embargo, estás beneficiando a 5 personas. Y las 5 personas, por ejemplo, las 4 chicas o 2 o 3 chicas que han venido viajando por México a lo largo de muchos años, pues sí se han visto beneficiadas, pero realmente yo no te podría decir que eso ha contribuido a que haya un desarrollo del canotaje en México. Entonces, el que haya una gran cantidad de eventos internacionales beneficia a muy pocos atletas. Yo lo que te diría es, parte de ese recurso debiera de estar enfocado hacia lo que es la práctica masiva del deporte. Sin embargo, cuando tú llegas a los ministerios del deporte como federación, ellos te dicen, esta es una actividad que le corresponde 100% a la federación. Nosotros nos encargamos Sí. solamente del deporte competitivo. Y entonces, ahí es donde obligan a las federaciones a, de alguna manera, a estar siempre preocupadas por ese recurso, por esa gestión de sacar el dinero, por esa posibilidad de estar atendiendo a unos cuantos atletas. Entonces, yo lo que te puedo decir en términos reales es que yo creo que no está mal que haya más eventos, yo creo que eso es algo que fortalece y que ayuda al deporte competitivo y en muchos momentos puede transformar al canotaje en una cuestión mucho más atractiva y que pueda haber más patrocinadores, porque es una realidad, nuestro deporte es poco atractivo, no lo hemos logrado transformar para que la gente, y sobre todo en la parte de los patrocinadores, la vean como una opción. ¿Por qué? Pues por las distancias, por los tiempos que dura, por la cantidad de eventos que tenemos en un, digamos, de competencias o de carreras que tenemos en un evento, por la poca cantidad de gente que practica, porque aunque hablemos pues, de 2,000 personas, de X número de personas, finalmente cuando estamos en una coyuntura y hablamos con un patrocinador, pues el patrocinador trae números muy importantes de algunos otros deportes y ahí se hace bastante complejo, ¿no? Ahora fíjate, administrar no es solamente dinero. Administrar eh, significa para un gerente de alto rendimiento no solamente administrar el dinero que entra a la federación, significa administrar recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos bibliográficos, eh, conservar material deportivo que va quedando en desuso, pero que puede seguir usándose para la masificación. ¿Qué le recomiendas tú a los gerentes deportivos en la diversificación de la administración de todos esos recursos? ¿Qué deben hacer? Pues mira, yo lo primero que te diría es que tenemos que empezar a pensar de una manera distinta. Es una realidad que muchos de los entrenadores y de la gente que está en el deporte, pues siempre está soñando con el alto rendimiento. Es un poco como yo hoy lo veo en el deporte profesional, ¿no? Todo el mundo quiere estar en el deporte profesional porque hay más dinero, porque hay pago, porque etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se descuida? La parte del desarrollo. Y esto es algo porque no hemos tenido la capacidad de entender que la masividad también es algo que se convierte en una fuente de ingresos importante. Te quiero poner solo un ejemplo. El ejemplo de las carreras. En todos nuestros países cada vez surgen más y más carreras pedestres en donde la gente va y se inscribe a los 5, a los 10, a los 21K, al maratón, ¿sí? Y eso se ha convertido en toda una industria. Sé que, bueno, correr cualquiera lo hace y no se requieren a veces ni tenis porque hay gente que corre descalza, pero es un ejemplo de cómo un evento masivo en donde el 98%, 99% de los inscritos no van a buscar ganar, ¿sí? Sino lo que van a hacer es, van a disfrutar, van a tener una experiencia y hoy tú puedes ver carreras en donde ya la carrera pues tiene la peculiaridad de que tienes que ir disfrazado de superhéroe o tienes que ir y avientan globos a lo largo de la carrera, te dan una playera blanca y pues los globos de colores van pintando tu playera y entonces se genera ya todo este tema que tiene que ver con la parte de la experiencia y que es algo que en el canotaje hemos dejado de lado. ¿Qué experiencia tiene pues el estar entrenando, el correr 200 metros, el correr 500? Creo que hay evidentemente gente y lugares en donde se ha empezado a hacer la parte del canotaje turístico, la parte de otro tipo de esquemas que han funcionado perfectamente y que a lo mejor hay que aprender de ellos, ¿no?
Y muchas veces lo que hacemos como federaciones es relegarlos, no incluirlos, en vez de hacerlos propios, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los errores. Yo lo que te diría en la parte de lo que recomiendo es que sí tengan una mayor preparación. Hay evidentemente excepciones, hay gente que está muy preparada y que hace muy bien las cosas, pero también esa gente necesita equipo. ¿Y cuántas veces de la gente que te rodeas? Pues yo te puedo decir, en mi consejo directivo yo tenía padres de familia, gente que pues había estado involucrada en el canotaje, pero que realmente su formación hacia la gestión y hacia la administración del deporte pues era prácticamente cero, era gente pues que incluso pues podríamos decir que tenía otros intereses, otros conocimientos, y eso hace muy difícil, ¿no? Porque a veces el presidente de federación, aunque busque involucrar a la gente, pues esa gente no tiene ni el tiempo, a veces no tiene las ganas y generalmente no tiene los conocimientos para hacerlo. Entonces, sería formarse él como presidente y formar los cuadros en todos los sentidos, en especial en la parte de gestión. Yo soy un convencido de que una mejor gestión se traduce en beneficios en todos los sentidos, incluyendo el rendimiento deportivo. Totalmente. Mientras tengas un mejor equipo, tienes mejores medios de trabajo. Y para finalizar, Otón, porque estamos abusando de tu tiempo y de tu amabilidad, ¿crees que los medios de comunicación son un excelente medio y ayudan a invertir en las federaciones deportivas? Pues mira, yo creo que se convirtieron en una opción que no teníamos antes. Yo te puedo decir que, al menos, te voy a hablar de cosas puntuales. Cuando hablas de medios de comunicación, pues hoy ya tienes la parte de redes sociales que representan una forma de difusión, de promoción, de publicidad que antes no se tenían. ¿Por qué? Porque antes no conocíamos y no veíamos ni a los atletas ni nada. Hoy tú te pones a ver y hay atletas que tienen 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 seguidores y eso se convierte en algo atractivo y por supuesto eso conlleva a que se vuelven susceptibles de obtener algún tipo de apoyo por parte de las empresas. Y ahí tú puedes ver a gente como Fernando Pimenta, como Marcus Cooper, como algunos otros atletas en ciertos países que han logrado a través de sus plataformas digitales convertirse en productos atractivos para los patrocinadores. Entonces es algo que nosotros tenemos que empezar a generar. ¿Qué es lo que es muy importante? Pues es en principio pues generar contenido para que realmente pues una red social no solamente es que la tenga, sino es qué pones en ella para que la gente esté al pendiente y no solamente que logres que se inscriban, sino que adicionalmente tengamos la posibilidad de darles ese contenido que los tenga cautivos y que haya esa interacción. Si no hay esa interacción es algo que no funciona. Yo te puedo decir, realmente hoy por hoy creo que el aprendizaje o el desarrollo profesional que he tenido en la parte de un deporte como es el béisbol, en donde pues tenemos, nada más para que tú tengas una cifra, en la última temporada, en la 2019, tuvimos... Refrescanos el nombre de tu equipo. Bueno, mira, son los Diablos Rojos del México y tuvimos 502,000 aficionados dentro del estadio. Y hoy yo te puedo decir que pues ya realmente estamos nosotros llegando a los 3, 4 millones de dólares en la parte de patrocinios y en parte es que logramos que una televisora se interesara en nosotros, que logramos que nuestras redes sociales ya tienen más de 500,000 de seguidores, que estamos haciendo un producto y no solamente es el deporte, es cómo hacemos para que la gente que está fuera de la competencia también se la pase bien. Y creo que es algo que nos falla también en el canotaje. Tú vas al canotaje y a veces hasta nosotros que lo amamos nos resulta aburrido el estar viendo las competencias. Totalmente. Entonces, Es ¿cómo verdad. hacemos y cómo transformamos nuestros eventos para que sean atractivos? ¿Cómo hacemos otro tipo de eventos? Mira, por ejemplo, en algún momento yo hablaba y a lo mejor ya lo están haciendo porque otro de los problemas es que esa falta de comunicación por parte de nuestro deporte, pues es una realidad que no sabemos lo que está haciendo el de al lado. Y parte de Óyeme, y disculpa que te interrumpa, hasta el slalom, que es muy visual, muy de acción, llega a un momento que por el espacio de tiempo que ocupa, también se vuelve aburrido. Pues claro, pero ahí lo que tienes que hacer, mira, el béisbol es un deporte que dura 4 horas un juego, ¿sí? Es un deporte en donde lo que tienes que hacer es que la gente se la pase bien.
sé que, bueno, pues aquí nosotros tenemos una serie de elementos que nos facilitan, como son las pantallas en el estadio, el sonido, que los tenemos a todos sentados, que podemos hacer dinámicas, que los podemos pasar a la parte del campo y ahí hacer concursos, hacemos el Kiss Cam, hacemos muchísimas cosas, ponemos música, hacemos un karaoke dentro del estadio. Bueno, pues todas esas cosas hoy me ha permitido entender que parte de lo que también necesita el canotaje es cómo hacemos para que nuestros eventos sean diferentes, ¿no? Cómo puedan ser eventos en donde a lo mejor, ¿sabes qué? Lo padre es ver paisajes, entonces vamos a ver y vamos a hacer paisajes, y cómo hacemos que esos paisajes sean algo que verdaderamente la gente aquilate y disfrute. Entonces, ¿cómo lograr esas cuestiones que hoy hay mucha gente que lo hace, pero que a lo mejor muchos de nosotros no lo estamos haciendo? Pues es parte de lo que tenemos que transformar y de cambiar, ¿no? Entonces, los medios de comunicación son fundamentales. Si nosotros no creamos producto a través de ellos, si nosotros no tenemos seguidores, si nosotros no tenemos gente, pues ya tanto como aficionado como practicante de nuestras disciplinas, pues va a ser imposible. Nadie va a patrocinar una red social que tiene 256 seguidores. Necesitamos una red social que tenga más de 20,000 para empezar a pensar en apoyos en especie. Exactamente, es verdad. Tienes toda la razón. Otón, eran 45 minutos y nos pasamos, creo que llegamos a la hora y 10 minutos aproximadamente. Disculpa el fallo técnico, pero creo que era a nivel regional, porque no solamente era en la conexión tuya conmigo, sino con otros también. Lamento que Cecilia no se pudo quedar. Joao me mandó un mensaje por el privado que se tuvo que desconectar también, porque acuérdense que ellos tienen un horario quizás un poco más tardoso, más tarde. Una vez más te voy a agradecer enormemente que hayan estado. Estos foros vamos a continuar haciéndolos en la programación que estamos pensando. Este es un programa piloto, por lo tanto, para mí era muy especial que tú fueras el primero. Este programa piloto se va a suceder cada 2 días. El próximo va a ser Joao el jueves. Vamos a ver si vamos a hacer por esta red misma o por alguna otra de las redes, que puede ser Zoom, que puede ser cualquiera de las otras redes de conferencia. Luego, el día sábado, tenemos proyectado que sea Cecilia Farías. Y así sucesivamente, toda nuestra junta directiva de COPAC, probablemente logremos invitar a todos los miembros de la ICF a que también estén con nosotros. Dwight Corting de Canadá, que esa entrevista se la voy a ceder a Cecilia, porque Cecilia tiene una facilidad de bilingüe, aunque yo hablo inglés, no soy traductor, yo creo que Cecilia lo va a hacer